Hola camaradas, ¿cómo están? Otra vez estamos en directo. Las fallas técnicas no se pudieron resolver. Contrario a lo que se pudiera pensar, no es una falla de los teléfonos que hacen función de cámara, sino que es falla directa desde la computadora. Me estaba botando constantemente de la conexión, es algo que tendré que revisar en la semana. Pero bueno, por eso estamos ahora aquí. Estoy grabando a una sola cámara, transmisión directa en Facebook. Lo lamento por los que me estaban siguiendo la transmisión por YouTube. Este video va a ser el bueno. Si es que se llegó a grabar algo en YouTube, ese va a ser eliminado, obviamente, porque ya no se está transmitiendo. Y lo subiré en la noche, con madrugada del día de hoy, ¿ok? Entonces, lo van a tener para la mañana del miércoles 4 de octubre, ¿vale? Para la mañana del día de mañana, si es que están viendo esta transmisión en directo, ¿ok? Como les mencionaba, aquí tenemos el tema, la Segunda Guerra Cristera. La guerra cristera, la mayoría de los historiadores la catalogan en un solo periodo, o sea, como solamente la guerra cristera. Sin embargo, bueno, se divide en dos periodos, ¿vale? En la guerra cristera callista, o sea, con el conflicto de Plutarco Elías Calles, con la ley Calles, la ratificación de muchas leyes a nivel constitucional, en especial la que incumbe al artículo 3, al artículo 130 y el 127. Y después la que vamos a ver el día de hoy, al periodo cardenista, que tiene implicaciones con el presidente Lázaro Cárdenas, ¿ok? Plutarco Elías Calles también tuvo influencia, de hecho ahorita lo vamos a ver, pero bueno, la mayor influencia fue por parte de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Entonces, déjenme aquí abajo sus comentarios para que me manden, no sé, algún saludo, algún comentario, algún aporte, lo que quieran, yo lo voy a estar leyendo, y pues bueno, lo lamento mucho por la gente de YouTube. Lo van a tener que, si es que suben algún comentario, lo van a tener que hacer a posteriori, porque pues no va a aparecer, ¿ok? De todas maneras, obviamente los estaré respondiendo todos, ya sea por Facebook, aquí en directo, o por YouTube, ¿ok? Por YouTube a posteriori, no sé, en un periodo de una semana, el tiempo que vayan subiendo las publicaciones, pues yo los estaré respondiendo, ¿ok? Bueno, pues comencemos esta hermosa historia, trágico directo. Todo empezó, bueno, ya desde el periodo anterior, desde el periodo callista, insisto, con la ley Calles, la ratificación de muchas de las leyes constitucionales que se reforzaron, se reforzó su influencia, y pues bueno, ese periodo ya lo vimos el directo anterior, para que lo vayan a ver. Sin embargo, pues bueno, concluyó con una pacificación, entre muchas comillas. Sí hubo muchos acuerdos, los cuales algunos se respetaron, otros no tanto, como por ejemplo la no persecución de cristeros, de comandantes, de líderes de las revueltas. Muchos de estas no persecuciones y amnistías no se respetaron. Sin embargo, pues bueno, algunos otros acuerdos sí lo hicieron, ¿no? Como cualquier tipo de acuerdo de carácter político. Algunos se respetan, algunos no, algunos se respetan a medias. Sin embargo, se había pacificado, entre muchas comillas, el país. Sin embargo, si recordamos también el directo anterior, hubo muchos cristeros, tanto líderes como propiamente milicia, que no quisieron deponer las armas. Quisieron perpetuar la lucha armada, quisieron perpetuar el movimiento, con algunas incursiones no tan efectivas, y algunas otras que, bueno, sí tuvieron bastante repercusión. Algunas otras que tuvieron repercusión, pero fueron apaciguadas, ya sea por vía negociación o vía militar, vía por
la Fuerza Armada. Sin embargo, pues bueno, estuvo presente todavía el movimiento cristero. ¿Okay? Por eso es que muchos historiadores no lo diferencian en los dos periodos, porque aunque no tuvo una gran influencia, se mantuvo constante durante todos esos años, el periodo intermedio. ¿Ok? Bueno, pues entonces ahora sí vamos a comenzar. Todo empezó en la segunda parte con el 21 de julio de 1934, en el cual Plutarco Elías Calles, como les mencioné, todavía seguía teniendo mucha influencia. Recordemos que estamos en el periodo del Maximato, en el cual él, a la sombra de a espaldas de todos los otros presidentes, por ejemplo, Emilio Portes Gil o incluso el propio Lázaro Cárdenas, que fue promovido por Plutarco Elías Calles, el mismo Plutarco manejaba los asuntos políticos en el país. Sería con Lázaro Cárdenas que se rompería este acuerdo, que se rompería este maximato. Sin embargo, en un primer periodo sí todavía tenía mucha influencia Plutarco Elías Calles. ¿Ok? Bueno, Plutarco Elías Calles, acompañado precisamente por Lázaro Cárdenas y el gobernador de Jalisco, en ese entonces Sebastián Allende, hizo un llamado a la revolución, pero ya no a la revolución armada, porque esa a nivel militar ya había ganado, sino a la revolución de las conciencias. Quería llevar el pensamiento de la revolución. Recordemos que había mucha influencia de liberalistas, anarquistas, socialistas, comunistas, etcétera. Entonces quería llevar este pensamiento ahora ya no solo a la vía de la guerra, ya no solo a la vía política, porque en teoría ya habían alcanzado el poder. Ya querían llevarlo ahora al nuevo nivel, que es ahora nivel social. ¿Okay? Querían llevarlo al nivel de las conciencias, al nivel de las relaciones sociales, al nivel de las instituciones y en este caso específico al nivel de la educación. ¿Okay? Entonces, en este llamado, el cual sería conocido como el Grito de Guadalajara, se llamó, como ya les mencioné, a una instauración del pensamiento revolucionario, no diré propiamente socialista, pero sí el pensamiento revolucionario, el pensamiento progresista para la época, ahora a instaurar un estado educativo laico. Querían poner una educación científica, una educación de carácter más racional, pero también con un carácter nacionalista. Obviamente necesitaban unidad nacional después del tema de la guerra cristera, de la primera etapa, y después de la revolución había mucha separación tanto de clases sociales como de la sociedad, ¿no? Había mucho distanciamiento, había rompimientos en estas áreas. Entonces querían instaurar una educación que, si bien promoviera los ideales de la revolución, también llamara a una integración nacional, a una unificación. Obviamente, la Iglesia Católica, en este caso, el pensamiento más conservador, no estuvo de acuerdo con esto. Para octubre de 1924, unos mesecitos después, se realizó modificaciones por parte del Congreso a el artículo 3 constitucional, que recordemos que habla de los asuntos, de las cuestiones de la educación. Ahí se puso, lo voy a citar, ¿vale? La educación será socialista y además de incluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma de que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. ¿Okay? Entonces, obviamente esto fue muy chocante para la época. Incluso si hoy se tratara algo de este tipo, pues bueno, ya no sería tan chocante a nivel educativo, pero sí a nivel político. Y pues bueno, en aquella época chocaba de los dos aspectos, a nivel político, pero también a nivel de la educación. Muchas personas no querían que hubiera influencia de los socialistas, de los bolcheviques, que eran más conocidos en aquel entonces por el movimiento que triunfó por el bolchevismo. No querían que tuviera influencia
en la sociedad, incluso todavía hoy día, ¿no? Entonces, obviamente hubo mucha respuesta, muchas protestas, y eso fue uno de los factores y el factor principal de esta Segunda Guerra Cristera para el levantamiento de armas. En respuesta a esto, el Papa Pío XI, que de hecho lo vimos también en el directo pasado con varias encíclicas, precisamente publicó su última encíclica, al menos de la cuestión mexicana, llamada Firmissimam Constantiam. Esta la publicó el 28 de marzo de 1937, en la cual expresó su oposición a una, cito, escuela impía y corrupta. ¿Okay? Entonces, ataques constantes, directos, ¿vale? Como les mencioné, fue su última encíclica, en la cual trató el tema de la educación, bueno, de México en general, de las cuestiones mexicanas, del catolicismo en México. Sin embargo, esta sí fue muy puntual en el aspecto educativo. Insisto, esto ya no solo hubo rompimiento por parte de algunos clérigos y de las altas esferas, sino aquí con este llamado del Papa, con la publicación de esta encíclica, se generalizó el pensamiento de la Iglesia Católica. Aquí no hubo rompimientos por parte de toda la Iglesia en México, sino que directamente sí fue una unificación de la Iglesia para combatir la llamada escuela socialista. ¿Ok? Aparte de esto, como ya les mencioné, este fue uno de los factores y el factor principal. Sin embargo, no fue el único. El más importante, bueno, el segundo más importante después del tema de la educación socialista, fue que no se respetó la no persecución y el asesinato de los líderes cristeros. Muchos fueron perseguidos, ejecutados y, pues bueno, sus grupos desmantelados, tanto líderes como algunos de los propios soldados. Entre ellos, los más importantes fueron Gabino Flores, ejecutado en 1930, Aristeo Pedrosa, que fue torturado y fusilado. No solamente fue el tema del fusilamiento, sino que aparte fue torturado en 1929, Pedro Quintanar, el cual fue asesinado en Ojinaga, Primitivo Jiménez y José Padrón. Ellos también fueron perseguidos, ejecutados, se presume que algunos también torturados. ¿Ok? Entonces, como en cualquier tema histórico, político, etcétera, no hay el bueno y el malo, el buen cristiano, el buen revolucionario, el mal cristiano, el mal revolucionario. Aquí los dos hicieron, cuestiones funestas, ¿vale? Cuestiones que pueden ser criticables, y al mismo tiempo ambos tenían motivaciones plausibles, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Aquí, si bien yo puedo tener mi postura, aquí solamente hacemos difusión del dato, ¿vale? O si no, recalco que es mi propia postura, para que no tengan influencia y ustedes también se puedan hacer su propio criterio. En fin, entonces, independientemente de esta pequeña pausa, fueron ejecutados, fueron perseguidos muchos de los cristeros por parte del gobierno federal, no respetando los acuerdos de 1929. En 1932, en respuesta a estas persecuciones y después de todo el tema de el no respeto a los acuerdos, Ramón Aguilar, Rubén Guizar y Nabor Orozco se levantaron en Michoacán. Estos fueron los primeros levantamientos de la segunda cristada, de la Segunda Guerra Cristera, los cuales se verían reforzados después con el llamado Grito de Guadalajara. ¿Okay? El 10 de julio de 1932 muere el coronel cristero Leocadio Llerenas, a manos de los soldados federales. Estaba en un intento de salvar la vida, intentó cruzar un río, sin embargo no le salió tan bien el escape y fue capturado cerca de Comala. Lo capturaron, lo mataron y después fue expuesto en el jardín del pueblo como un escarmiento para que los revolucionarios cristeros no intentaran levantarse nuevamente de armas. ¿Okay? Entonces,
Insisto, tanto un bando como el otro hicieron sus cosas. Aquí se está planteando un tema de guerra psicológica, digo, siempre ha pasado en la historia de la humanidad. Sin embargo, eso no quita que sea, pues vaya, un acto criticable, ¿ok? En febrero de 1934, Enrique Rodríguez Mora, el Tallarín, recuerden el apodo porque lo vamos a mencionar un par de veces más adelante, intercambia disparos con el entonces gobernador de Morelos, José Refugio Bustamante. El Tallarín, al ver que no puede sustentar el combate, huye a la zona montañosa y baja hasta septiembre, pero ahora con el mando de un grupo armado. De esta manera, ya con el grupo armado, toma las plazas de Tepalcingo y Axochapan, en las fronteras, en los límites del estado de Puebla. En respuesta a esto, el presidente Lázaro Cárdenas pone a cargo a Miguel Hernández Guzmán para capturarlo. Insisto, hubo muchos levantamientos, algunos antes del grito de Guadalajara. Sin embargo, sería tras este acontecimiento que los levantamientos se volverían a efervecer, volverían a incrementarse, ¿ok? Luego de esto, la rebelión más destacada, tenemos que mencionarlo porque fue el líder más importante de la Segunda Cristada, fue Lauro Rocha, el cual el 1 de abril de 1935 se levantó en armas en los Altos de Jalisco. Algunos llaman a su movimiento la Revolución de Rocha o la Revolución Rochista por la importancia que tuvo este personaje durante la Segunda Cristada. Básicamente él fue el líder indiscutible de este segundo levantamiento, al grado que, vuelvo a lo mismo, se le llama por su nombre a su levantamiento y a todo el proceso que él tuvo durante su combate. En el contexto de la educación socialista, hubo muchos maestros que fueron enviados a comunidades rurales, a comunidades lo más alejadas de las ciudades posible, para poder brindar educación a la sociedad. Hubo una campaña promovida por el presidente Lázaro Cárdenas de combate contra el analfabetismo. Tomemos en cuenta que cerca del 70% de la población mexicana de ese entonces era analfabeta, muchísimo más de la mayoría, ¿no? Entonces se trató con esta campaña de hacer que la sociedad, que la comunidad pudiera tener un mejor acceso a la educación. Entonces se fomentaron muchas escuelas de maestros, entre ellas, bueno, la más importante, la Escuela Normal de México, la cual, bueno, tiene su origen en este contexto. Fueron enviados permítame un tantito. Perdón. Fueron enviados a distintas comunidades, se establecieron escuelas para maestros, escuelas normales para maestros, y fue tanto su afianzamiento al territorio, a la comunidad, que muchos de estos maestros, una vez empezada la guerra cristera, que insisto, tuvo su motivación en la educación socialista, no quisieron dejar sus comunidades, quisieron mantenerse, seguir dando clases, enseñando, promoviendo los ideales de la revolución, los ideales progresistas que tenían en su agenda educativa. Y pese a esto, tampoco participaron de manera directa en el combate, es decir, de manera armada, colaborando con los federalistas o el gobierno, sino que se mantuvieron neutral a nivel de combate, a nivel bélico. Sin embargo, se mantuvieron ellos firmes en su educación, en lo que querían transmitir a las nuevas generaciones. De esta manera, muchos de ellos pues obviamente fueron perseguidos también por los cristeros. Ahora vamos a ver la contraparte. Fueron perseguidos, fueron torturados, fueron mutilados muchos de ellos. De hecho, a aquellos profesores que no quisieron dejar de enseñar, les cortaban una oreja y se les llamaba como los maestros desorejados. Insisto, esto como una medida de
persuadirlos, de intentar persuadirlos para que dejaran de dar clases. Los mutilaban de la oreja para que, pues vaya, se rindieran. ¿Ok? Aparte de esto fue quizás lo más liviano que les pudieron hacer, aparte de aquellos que solamente les daban golpizas, que destruían las escuelas, el mobiliario, etcétera, ya que muchos de ellos, se estima que cerca de 300 maestros fueron perseguidos, torturados, mutilados y asesinados. ¿Okay? Entonces, por si no era mucho el hecho de la mutilación, también fueron torturados hasta que imploraban por su vida y después fueron asesinados. ¿Okay? El dato de los 300 maestros perseguidos, torturados, mutilados, ejecutados se dio en el periodo de 1935 a 1939. ¿Okay? Pueden ser más, porque la guerra cristera termina hasta 1941, ya con los últimos rebeldes, los últimos levantados. Sin embargo, en este periodo, que es el que se tienen las cifras más precisas, sigue siendo meras estimaciones, sin embargo es lo más acercado que se tiene. En este periodo fueron 300 personas, 300 maestros que dieron su cuerpo, su sangre y a muchos de ellos su vida por perpetuar el derecho a la educación. ¿Okay? Entonces, dentro de este contexto se incitaba, de hecho, a que se realizaran estos actos violentos, debido a que los párrocos decían que en vez de ser una educación socialista, era meramente una educación sexual. Y uno de estos maestros hace una declaración, la cual voy a citar. Dice: los maestros desnudábamos a las niñas delante de los niños y les decíamos cómo funcionaban sus órganos sexuales. Esto como una cita de las presuntas acusaciones que hacían los párrocos. Nada más falso. Entonces, los propios maestros, obviamente tiempo después del movimiento, dieron estas declaraciones desmintiendo muchas de las acusaciones que los mismos párrocos o incluso la misma sociedad le señalaban, ¿no? Decían, es que son violadores, es que quieren enseñar la educación sexual, es que van a ser más promiscuos, se van a embarazar, es que qué van a hacer si tal, ¿no? Digo, eso todavía lo vemos presente en nuestros días, ¿no? En nuestra fecha. Entonces, esas mismas declaraciones, esas mismas acusaciones, imagínenlas hace poco menos de 100 años, ¿no? 90 años, donde no se tenía acceso a información de manera directa, donde si se tenía acceso a la información, la mayoría de la sociedad era analfabeta y no podía leer, no podía instruirse, o que no tenían directamente acceso a la educación y obviamente no tenían acceso a estos conocimientos. ¿Okay? Entonces, muchas de estas acusaciones eran reforzadas por la creencia de la veracidad que tenía el párroco. Se le daba un estado de autoridad, un estado de él es el que sabe. Por lo tanto, muchas de estas acusaciones eran creídas por este motivo. ¿Okay? Los ataques a los maestros rurales, obviamente ya después del movimiento, después de las revueltas, provocó que la educación de las escuelas normales mexicanas fuera reforzada. ¿Okay? Esto como una consecuencia de todo el movimiento, de toda esta guerra. ¿Okay? Sigamos, insisto, ahí está abajo la sección de los comentarios. Aquí veo que se están uniendo más personas. Obviamente no estamos todos. Insisto, una disculpa por el tema de los fallos técnicos. Es algo que, pues bueno, tendré que ir trabajando ahora en la semana.
el video, lo vuelvo a decir para quienes estén viendo el directo a la mitad, que vamos más o menos a la mitad. El directo nada más va a estar disponible como directo aquí en Facebook. Sin embargo, va a ser resubido hoy en la madrugada a YouTube para que el día de mañana, 4 de octubre, lo tengan en YouTube también, ¿ok? Obviamente va a hacer falta el tema de los cambios de cámara, va a hacer falta el tema de las imágenes, bueno, vamos a perder ahí un poco de contenido. Sin embargo, la información, que es lo importante, y mi hermosa cara, va a estar disponibles para todos ustedes en YouTube, ¿ok? Muy bien. Entonces, seguimos. Durante 1935, que fue en el inicio propiamente del levantamiento de la Segunda Cristiada, fue el punto más destacado y el punto más álgido de todo el movimiento, ¿ok? Gracias a que se suscitaron levantamientos en Sonora, Jalisco, Oaxaca, Colima y Nayarit. Si se dan cuenta, muchos de estos estados son repetidos de la primera cristada, porque eran los lugares donde había más influencia y donde se habían asentado los cristeros que, si bien no habían depuesto las armas, bueno, se habían apaciguado un poco desde la primera cristada, ¿ok? Sin embargo, bueno, el levantamiento después, en 1935, volvió a restablecerse, ¿ok? Entonces, fue tan grave el asunto que, bueno, el entonces secretario de Guerra y Marina tuvo que viajar para él directamente hacerse cargo del levantamiento, ¿ok? Para que vean la importancia, ya no fue solamente envío a un general cualquiera, un general brigadier, no, tiene que ir el propio secretario de la defensa, bueno, lo que sería su símil en nuestra actualidad, ¿ok? Después de este levantamiento, obviamente hubo muchas consecuencias en favor de los propios cristeros, al tal grado que el propio gobierno tuvo que cambiar de estrategia, dejar de lado un ataque, una confrontación directa, y se pasó a una nueva estrategia basada en la conciliación, en buscar llegar a acuerdos, en llegar a negociaciones, de buscar maneras de no enfrentamiento, para poder calmar la situación. Si ya de por sí en el directo pasado mencionamos que durante la primera guerra cristera había mucho desgaste por parte del ejército mexicano después de pasar por la revolución, después de pasar por las guerras civiles que involucró a la propia revolución, las peleas entre los caudillos, la pelea contra, por ejemplo, Victoriano Huerta, que no se entendían entre Zapata y Villa, con Venustiano Carranza, por ejemplo, con Álvaro Obregón, Pascual Orozco, ¿no? Entonces, Pascual Orozco, no. Hubo muchos enfrentamientos, ¿no? Había mucho desgaste, tanto de la propia sociedad como del ejército. Entonces, aquí se vuelve a ver ese desgaste, esa ya no búsqueda del enfrentamiento, de la confrontación, sino de buscar nuevos métodos. Entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas empieza a buscar negociaciones, mediación. Esto tiene muchos efectos, se apaciguan y se calman muchas de las prácticas del gobierno federal. Algunas de las leyes no se derogan en el momento, sin embargo se calman en su ejecución, y esto se vio como una victoria para los cristeros en este primer periodo. Sin embargo, al mismo tiempo funcionó para que el gobierno cardenista enfocara sus esfuerzos y sus recursos ya no en una guerra de desgaste, sino en planes más estratégicos, en operaciones de inteligencia que servirían con mayores efectos, ¿no? Que serían más efectivos, ya no con un ataque, insisto, de ejércitos, sino en la búsqueda, la persecución y la eliminación de los cabecillas rebeldes, ¿okay? Aquí, de hecho, vamos a citar todas estas persecuciones a continuación. José Velasco fue emboscado el 30 de agosto de 1935 en Aguascalientes, capital.
Durante el 21 y el 22 de octubre de 1935 se suscita la batalla de Mesa Redonda, en los cuales los cristeros liderados por Martín Díaz, Pánfilo Limón y Armando Villalobos son atacados por los federales. El resultado de este enfrentamiento fue la ejecución de los líderes ya mencionados y aparte 23 de los soldados, los comandantes, los suboficiales, para que se entienda, ¿okay? Los que estaban debajo de estos líderes. Apenas, también resultado de esta batalla, solamente 3 de los soldados del bando federal fueron muertos y 8 heridos, contrario a todas las ejecuciones que se hicieron por parte del gobierno. ¿Okay? El 27 de noviembre de 1935, en Juan de los Lagos, fueron emboscados 40 hombres de José Ramírez Casillas, el cual era uno de los principales dirigentes de Lauro Rocha. Si recuerdan, lo mencionamos hace ratito, el principal líder o el que tuvo mayor importancia dentro de la Segunda Guerra Cristera. ¿Okay? En la barranca de San Antonio fue asesinado el comandante. El 31 de marzo también cayó muerto, Ramón Aguilar, el 31 de marzo de 1936, tras ser emboscado. Florencio Estrada fue asesinado el 7 de junio de 1936 en el arroyo del Junco, en Zacatecas. El 23 de julio de 1936, Matías Villamichel e Isaías Villamichel asaltan la hacienda del Jardín, pero poco después solicitaron la amnistía ante el jefe de zona militar, Genovevo Rivas Guillén. Ellos quizás fueron de los líderes que salieron mejor parados, no por que la amnistía fuera aplicada todavía, sino porque tenían amistad con el jefe de la región, con Genovevo. Entonces, debido a esta cercanía, a esta amistad, es que pudieron salvar la vida gracias a la amnistía que, si bien no se había derogado, ya no se llevaba en la práctica. ¿Okay? Trinidad Moda sería emboscado el 27 de noviembre de 1936 en Durango y David Rodríguez el mismo mes en Oaxaca. ¿Okay? ¿Se acuerdan del Lauro Rocha, el cual sería el principal líder? Bueno, fue ejecutado en un operativo de inteligencia el 31 de diciembre de 1936, curiosamente en Año Nuevo, en la Ciudad de México. Y de él tenemos un escrito, el cual me voy a permitir leer, en el que relata un poco sus pensamientos ya hacia el final de su vida. Cito: yo creo que no duró mucho tiempo. En mi vuelta a esta región encontré cambiada por completo la gente pacífica. Así que estamos viviendo en un medio por completo hostil. Esto obedece a diversas causas. La gran pobreza que reina debido a la pérdida de las cosechas del año pasado, la conducta de conciliación que viene observando desde hace tiempo los jefes y oficiales del gobierno con el clero, la labor abiertamente contraria a nuestros ideales que hacen los señores curas, la primera pastoral del señor Garibi, nos ha perjudicado más que el mismo gobierno. ¿Qué hacer en este caso? ¿Nos enfrentamos a las autoridades eclesiásticas? Escandalizaríamos al pueblo. Dilema: ¿sigo empujando un sacrificio estéril o me convierto en un jefe de bandoleros? ¿Qué hago con los que lancé a las armas en los altos? Todo el mundo nos denuncia y el que no se anima a hacerlo nos niega hasta una tortilla. Entonces, para que vean el pensamiento de uno de los principales, sino el principal líder del movimiento cristero en la generalidad.
y el más importante en lo particular de la Segunda Guerra Cristera. Entonces, si se dan cuenta, obviamente tenían mucha conciencia de qué estaba pasando. También muchos relacionan al movimiento cristero y a la guerra cristera y a los propios cristeros como simplemente una bola de fanáticos que se levantaron en armas, ¿no? También había gente muy instruida, obviamente con un pensamiento, con una ideología diferente a la que se trataba de promover, ¿no? Un pensamiento mucho más conservador. Con esto, insisto, no estoy ni justificando ni criminalizando los actos. Sin embargo, es interesante tener esta perspectiva histórica para dejar de ver tanto al movimiento cristero como a otros acontecimientos, hechos históricos desde un punto de vista blanco o negro, ¿no? La historiografía nos podrá decir la interpretación de la propia historia. Sin embargo, yo como promotor de la historia y los historiadores, tenemos que verlo precisamente como una totalidad, ¿no? Como un concepto de las posturas de uno, las posturas del otro, están en rangos no de blancos y negros, sino en escalas de grises, algunos más negros, algunos más blancos. Sin embargo, pues bueno, se me hizo muy interesante esta cita, por eso me decidí ponerla. Y para que ustedes también tengan un poco de la conciencia de qué estaba pasando en la mente de estos líderes, estos rebeldes, ¿ok? Terminando la cita, firma Laudo Rocha, junio de 1936. Listo. Asimismo, en este mismo periodo de persecución, fue martirizado el sacerdote Pedro de Jesús Maldonado en Chihuahua el 11 de febrero de 1937. Posteriormente sería canonizado, actualmente es San Pedro de Jesús Maldonado. Entonces, para que igual un dato curioso para que se tenga en cuenta. El 14 de julio de 1936, Bernabé Reyes emboscó a las fuerzas del general Genovevo Rivas Guillén, mismo que fue herido en una celada, en el rancho El Durazno, en Tonilá, donde iba a rendirse junto a sus 80 soldados. El contraataque fue dirigido por el coronel Marcelino García Barrán, matando a cerca de 13 rebeldes. En 1938 se le daría la amnistía a el Talladín Rodríguez, consiguiendo garantías para él y sus hombres. Entonces les mencioné que iba a ser importante este apodo, y es debido a que, igual fue de los pocos que pudieron librarse de la persecución y de las ejecuciones por parte de los federalistas, gracias a que él sí pudo obtener la amnistía. ¿Okay? La importancia de las operaciones de inteligencia, fue tal, insisto, fue en este periodo que se dejó de lado la lucha armada directa, la lucha de desgaste, para buscar operaciones más estratégicas. Fue de tal importancia que para 1938 Lázaro Cárdenas le cambiaría el nombre y reformaría para mejorar la institución encargada de las operaciones de inteligencia en México. En aquel entonces, el Departamento Confidencial de la Secretaría de Gobierno, que pasó a reestructurarse y a llamarse Oficina de Información Política, la cual se encargaba de recopilar toda la información posible de aquellos contrarios al gobierno, y en el periodo callista específicamente, aparte del tema de la guerra cristera, también se encargaría de recopilar información, opiniones, posturas, levantamientos, contraposiciones por la expropiación petrolera, la cual se llevó a cabo el mismo año, en 1938. Y esta organización al mismo tiempo sería el antecedente del actual Centro Nacional de Inteligencia, que es, podríamos decir que la Policía Secreta de México. Por si pensaban que no había historias de espías, historias de recopilación de inteligencia, de infiltraciones, etcétera, en México, pues sí las hay, ¿vale? Entonces, para que actualmente todavía están, para que haya cuidado
no decir nada en YouTube para que no los persigan. y por estas declaraciones me persiguen a mí, ¿no? El 5 de octubre de 1938 Bernabé Reyes volvió a aparecer pese a haber tenido su amnistía. Sin embargo, su pequeño levantamiento fue constantemente doblegado. No tuvo para nada la victoria que esperaría, ¿okay? Por ejemplo, la primera fue en Ciudad Guzmán, donde el 17 de octubre del mismo año sería dispersada su fuerza de combate. El 29 de octubre fueron batidos en el Cerro de la Aurora de San Juan Espanatica. Y finalmente Reyes terminó muriendo el 4 de noviembre de 1939 en San Marcos, Jalisco. ¿Okay? Para 1938, los cristeros que todavía restaban en Durango fueron perdiendo apoyos, principalmente apoyos de carácter económico, lo cual pues bueno provocó que terminaran rindiéndose a finales del mismo año. Igual por si nos preguntábamos qué estaba pasando, insisto, es un periodo de la eliminación de muchos líderes, muchos de ellos al ya haber fallecido, sus tropas se dispersaron, algunos intentaron tomar el cargo de la tropa, sin embargo, pues bueno, tampoco hubo muchos resultados. Otros, como es en el caso de los levantados en Durango, perdieron el apoyo económico, no pudieron sustentar su levantamiento y también fueron desapareciendo. ¿Okay? A pesar de todas estas masacres, de estos conflictos, de esta pérdida de apoyos, etcétera, aún residían pequeños focos cristeros en la Sierra de los Agustinos, los cuales organizaban matanzas, persecuciones, principalmente contra los comités agrarios, los comités de maestros y los llamados confederados, que eran los miembros de la Confederación Michoacana del Trabajo, ¿vale? Es como una especie de sindicato autónomo que agrupaba a los trabajadores de la entidad. ¿Okay? Estos núcleos resistieron hasta 1940, en la cual, bueno, después de los constantes combates, las constantes persecuciones y eliminación de cabecillas, se dio por pacificada la zona. ¿Okay? El último líder del levantamiento cristero fue Federico Vázquez, el cual se rindió en 1941 y fue ejecutado poco tiempo después. Finalmente, ya para llegar casi a nuestra sección de conclusiones, Cárdenas logró mejorar las relaciones con el Papa Pío XI. De hecho, fue tal su acercamiento que terminó siendo amigo del arzobispo de Michoacán, en aquel entonces Luis María Martínez y Rodríguez, el cual empezó su proceso de beatificación en la década de 1980. ¿Okay? Sin embargo, bueno, hubo un acercamiento por parte de Cárdenas a la Santa Sede, a el clero mexicano, a tal grado de que pudo hacerse amigo, siguiendo un proceso similar al que había seguido Porfirio Díaz algunas décadas atrás. De esta manera, logrando una pacificación, logrando una negociación, la cual, bueno, después de la persecución de los sublevados, tuvo efectos positivos para acabar con la guerra. Este mismo arzobispo, Luis María, el tremendo gallo se me salió, este mismo arzobispo fue el que persuadió a los católicos a nivel de clero y ellos a su vez a nivel parroquias, para que los propios católicos aceptaran los lineamientos y las posturas del gobierno. ¿Okay? De esta manera, iniciando el proceso de pacificación, calmando a los sublevados. Muchos de ellos todavía siguieron siendo perseguidos, principalmente tropa, ya no tanto líderes, cabecillas, sino tropa que intentaba encontrarse en sí mismos a algún líder que pudiera sustentar el combate. Aparte de esto, como una medida de mayor acercamiento, la Iglesia Católica
se negó a apoyar a Saturnino Cedillo, que fue un general mexicano, el cual intentó hacer una revuelta, un levantamiento revolucionario en contra del gobierno de Lázaro Cárdenas. Este igual es un periodo de la historia de México que es poco conocido. Igual si quieren que hagamos un directo de este tema, déjenmelo abajo en los comentarios de Facebook, y solo de Facebook, y nada más que de Facebook, porque no se está transmitiendo esto en YouTube, insisto. Yo estoy muy triste por esto, vuelvo a lanzar mis sinceras disculpas, lo voy a trabajar en la semana, ¿ok? Pero bueno, después de haber llorado otra vez, insisto, la iglesia le negó el apoyo a Saturnino, de esta manera manteniendo el apoyo y el acercamiento con el gobierno federal de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Oficialmente la ley Calles fue derogada en 1938 y las prohibiciones constitucionales, contra la iglesia, no serían aplicadas en México, al menos durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, que sería el sucesor de Lázaro Cárdenas, ¿ok? Después, los presidentes posteriores sí aplicarían algunas de estas leyes. Con el tiempo también algunas de estas leyes serían derogadas o modificadas, pero en el periodo posterior de Lázaro Cárdenas y en el propio cardenista, en el propio periodo cardenista, no se aplicarían las leyes constitucionales que iban contrarias a la iglesia, ¿ok? Igual durante este periodo y posteriormente, de hecho por eso no es tan conocida la Guerra Cristera, la iglesia mexicana como institución y el gobierno federal se silenciarían mutuamente con respecto al tema de la Guerra Cristera, ya no solo del segundo levantamiento, sino de la totalidad de la Guerra Cristera, el primer periodo y el segundo periodo. No se mencionaría nada, no se harían más críticas directamente a la institución gubernamental o a la institución religiosa. Sin embargo, sí se perpetuarían muchas de las críticas en contra no de la institución, insisto, sino de las prácticas. La iglesia seguiría criticando fuertemente a las escuelas de carácter socialista, a la educación socialista, a tal grado que promoverían la excomunión de todos aquellos padres que llevaran a sus hijos a las escuelas públicas, a las escuelas federales y en algunos casos también a los propios estudiantes. Y por su parte, el gobierno federal llevaría a la cárcel y también los amenazaría de cárcel a los padres que no llevaran a sus hijos a las escuelas federales, ¿vale? Incluso había muchas escuelas de carácter privado que tenían una postura católica, una postura religiosa, y el gobierno federal a muchos de los padres que llevaban ahí a sus hijos también los llevó a la cárcel, ¿ok? Insisto, en temas históricos ni uno es bueno ni malo, los dos tienen sus prácticas, ¿ok? Sin embargo, sería hasta 1946, en el periodo de Manuel Ávila Camacho, ya hacia el final de su periodo, que se reformó el artículo 3 constitucional para eliminar la orientación socialista de la educación. Se dejaría de lado esta tendencia, esta postura ideológica, esta postura de pensamiento y de instrucción académica, para pasar a algo un poco más neutro. Tomemos en cuenta también, no solamente fue por la Guerra Cristera, decir que fue únicamente por la Guerra Cristera también sería un error. Hubo muchos factores. El principal, yo consideraría, sería la posguerra, ¿okay? Tomemos en cuenta que la Guerra Fría empieza de facto después de la Conferencia de Potsdam y para 1946 ya había algunos choques que empezaron la Guerra Fría como la conocemos hoy en día. Entonces México tuvo que establecer su postura y pues no vas a
a estar del lado de del que está en el otro pueblo cuando tienes a tu vecino que te puede golpear a cada rato. Digo, sentido común. Entonces, este fue el principal factor para la ruptura de la educación socialista. Sin embargo, es cierto que otro factor muy importante fue el tema de la guerra y las guerras cristeras. ¿Okay? La relación Iglesia-Estado poco a poco se volvería a restablecer, principalmente con las visitas del Papa San Juan Pablo II, que bueno, ya lo hicieron santo. Yo no estoy a favor para nada de Juan Pablo II, estoy en contra de que lo hayan hecho santo. Sin embargo, pues bueno, insisto, es mi postura, ¿okay? Pero lo tenía que decir. Hubo muchas implicaciones para mí un tanto criticables, que igual, si quieren que hablemos del tema, déjenmelo en los comentarios. Muy bien. Sin embargo, bueno, es cierto que las relaciones con la Iglesia Católica, con la Santa Sede y con el clero nacional se fueron reforzando poco a poco y se fueron calmando gracias a las constantes visitas de Juan Pablo II. ¿Okay? Para 1932, Carlos Salinas de Gortari volvería a establecer las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano, con la Santa Sede como institución religiosa, tanto a nivel religioso como a nivel gobierno, a nivel estatal. Se volvería a establecer relaciones hasta el periodo de Salinas de Gortari. Aparte de esto, se reformó el artículo 130 durante el periodo de Salinas de Gortari para otorgarle personalidad jurídica a la Iglesia, ¿okay? Volviendo a darle una posición legal y eliminando la eliminación de su carácter jurídico que se había establecido en los orígenes de la Constitución de 1917. ¿Okay? Otra consecuencia, finalmente, ya para concluir, fue la creación de la Unión Nacional Sinarquista, que fue una organización política de carácter de extrema derecha, de ultraderecha, con tendencias ultracatólicas, anticomunistas, pseudofascistas, porque bueno, el fascismo empezó con Benito Mussolini. Sin embargo, muchas de las posturas, muchos de los lineamientos y del pensamiento ideológico también lo tenía esta entidad política. ¿Okay? Poco a poco se fueron moderando, principalmente en el Partido Demócrata Mexicano, el cual también tenía ciertas tendencias de derecha. Sin embargo, era una derecha mucho más moderada. Se calmaron mucho las aguas con la introducción de estos políticos a otro partido, y al mismo tiempo esta formación política, el Partido Demócrata Mexicano, sería la antesala para la formación del Partido Acción Nacional, el PAN. ¿Okay? Entonces, igual, si no entienden por qué hay muchos procatólicos, antiabortistas, pro vida, etcétera, que insisto, no sé si está bien o esté mal, eso ya es criterio de ustedes. Sin embargo, el por qué están en el PAN es precisamente por este antecedente histórico. Desde su formación ya mantienen una postura ideológica muy clara, que bueno, por lo menos han sido congruentes con la misma a lo largo de toda su historia. ¿Okay? Y también esto lo menciono al final. Algunos historiadores vinculan el movimiento cristero con la formación de ciertas organizaciones de extrema derecha, pero de carácter paramilitar, de carácter armado, siendo el más importante al que se le atribuye ser descendientes del movimiento cristero, el conocido como el Yunque. ¿Okay? Entonces, ahí está. Con este directo terminamos la historia de las guerras cristeras, la guerra cristera, o en este caso específico, la segunda cristada, ¿vale? El segundo levantamiento de los cristeros. Con se pondría fin al movimiento cristero, al menos el nombrado como tal. Insisto, hubo muchas influencias que tuvieron
después de su eliminación. Ya lo vimos con la formación de partidos actuales como pueden ser el PAN, que son bisnietos del levantamiento cristero. Tenemos el tema de muchos grupos paramilitares como el Yunque. Estuve investigando, no sé si los camisas doradas también tuvieron influencia por parte del levantamiento cristero. Sería algo para investigarlo y también algo interesante. Para los que no conozcan un poquito, no conozcan el tema, los camisas doradas fueron la organización fascista que imperó en México durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Tienen ahí el tema de camisas doradas, haciendo dos referencias. Uno, los dorados de Pancho Villa, ¿ok? Y dos, los camisas negras o los camisas pardas de Italia, la Italia fascista por una parte, y la Alemania nacional socialista por otra parte. ¿Okay? También hubo mucho aporte económico por parte del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, y también mucho aporte económico igual por parte de Plutarco Elías Calles, una vez que se hizo el rompimiento del callismo del cardenismo con el callismo. Calles incita y colabora con estos grupos de extrema derecha para combatir el izquierdismo que estaba promoviendo Lázaro Cárdenas. Entonces ahí dejo estos datos para que más o menos tengamos contexto de qué estaba pasando, y ahí sí no sé, no tengo certeza, sería un tema interesante para investigar si es que la guerra cristera tuvo influencia después con el levantamiento de los camisas doradas, ¿ok? Que creo se llamaban, ese es el nombre popular, pero creo que se llamaban Acción Revolucionaria Mexicana o Acción Revolucionaria de México. Ahí es donde no tengo la certeza de cuál era el nombre oficial, ¿vale? Pero Acción Revolucionaria de X. Entonces, pues, muchas gracias por estar en este directo. Nuevamente, les agradezco a todos. Ahorita fuimos poquitos, sin embargo, un saludo enorme para Meredith, para Cristal Antunes, para Ani Ordóñez y para Ferchis López. Ferchis López, también un saludo particular. Él fue mi profesor en la Universidad de Historia Universal y una de mis principales influencias para el estudio de la historia. Entonces, como no, también le mando un profundo abrazo. Ok, pues nos estamos viendo para la siguiente semana con el nuevo directo. Espero no haya problemas esta vez con el tema de la conexión, con el tema del directo, como lo hemos estado manejando. Si hay problemas, espero que no, insisto, pero si es que hay, nos seguiremos viendo en Facebook. Ya les estaré informando vía Instagram, pero si todo va bien, entonces nos vemos en Facebook y en YouTube, ¿vale? Para que me vean en cualquiera de los dos, para que me sigan en los dos y para que todo en los dos, ¿ok? Cuídense mucho y pues cuídense con el tema de las conexiones.